¿Abrir las fronteras para recibir a las personas migrantes es una medida efectiva a largo plazo? Los migrantes son el motor de los Estados Unidos. Esa es la frase que se acuña en los discursos políticos. Y la realidad es que Estados Unidos se fundó con la fuerza de los migrantes. Tanto es que en este país no existe ni un idioma o credo oficial. Pero la realidad de hoy es otra. Vemos que el proyecto de ley que otorga la ciudadanía a 8 millones de indocumentados presentada por la administración de Joe Biden se encuentra estancado en el Congreso. Por otro lado, se fortaleció las políticas de quédate en casa, en el cual fue creado por la administración de Trump, en la búsqueda de que los migrantes no pasen más allá de las fronteras de México. La administración actual otorgó un presupuesto de cientos de millones de dólares contra la lucha de migración en Centroamérica y ha deportado la misma cantidad de personas que la administración de Trump en el mismo tiempo de gobierno. Como dato curioso, aunque Estados Unidos es uno de los países con más receptores de migrantes, brinda la nacionalidad a las personas que puedan otorgarle algo útil para esta nación, desde el ámbito profesional, deportivo y otros factores. Sin embargo, la migración es un hecho aislado que solo sucede en Centroamérica con Norteamérica. Vemos cómo Europa sufre la migración de África y Asia, ocasionada por las políticas dictatoriales de Rusia y China, y la inestabilidad de los conflictos étnicos y culturales de todo el continente africano. Antes de avanzar es importante aclarar la definición de migrante que ha tomado la ONU, siendo acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él, desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acudido como concepto de migrar o migrar, llegar a un estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él. Tan así que existe la Organización Internacional para los Migrantes, la OIM, en el cual su objetivo es cerciorarse de una gestión ordenada y humanitaria de la migración, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones prácticas de los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, en la cual lo compone 125 Estados miembros y 94 observadores. Como dato curioso, en el 2020 había unos 281 millones de migrantes internacionales, lo que eso representa el 3,6% de la población mundial, en el cual la OIM ha indicado que los factores que ocasionan este hecho son las tendencias demográficas, las disparidades económicas entre los países en desarrollo y los países desarrollados, la liberación del comercio que hace necesaria una fuerza laboral móvil, la red de comunicaciones que enlaza a todo el mundo y la migración transnacional. Cada hora se aumentan los números de migrantes en vez de ir disminuyendo. La única propuesta que existe en la mesa entre las naciones es quién y cómo recibir más migrantes sin perjudicar la opinión pública que tienen los mandatarios. Acá surge la gran pregunta. ¿Abrir las fronteras para recibir a las personas migrantes es una medida efectiva a largo plazo? A esta respuesta choca con un derecho fundamental que está fundada en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal, en el cual se impone, es importante aclarar que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es ius cogne, que conlleva un nivel jerárquico mucho más alto que otros derechos internacionales. Por consiguiente, y basado en este derecho, las naciones no intervienen en otras naciones, o eso es lo que nos hace pensar, pareciera que solo operara en países con mucho más potencia y aliados que otras naciones. Vemos hoy en día una Venezuela que sufre su mayor crisis económica, política, institucional y seguridad por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro, en el cual ha hecho todos a su antojo, solo recibiendo sanciones económicas precarias de Estados Unidos. Y al mismo tiempo Ucrania sufre un conflicto armado acarreado por Rusia en la administración de Vladimir Putin, violentando la autodeterminación de los pueblos, y el resultado es el silencio rotundo de las demás naciones. Creo que la política internacional tiene más dificultades que la política en Colombia. Sin embargo, ese derecho no debe considerarse como algo abstracto, dejando en vista algunos elementos fundamentales, en el sentido que efectivamente el pueblo, no el gobierno de turno, sino cada ciudadano, como el trabajador de clase media y baja, el estudiante, el desempleado, la ama de casa, el empresario, todos los ciudadanos puedan ejercer libremente el destino de su nación. Es muy diferente emigrar con el anhelo de obtener mejores ingresos que emigrar porque eres perseguido y en tu nación, si no estás con el gobierno de turno, se considera que estás en contra de ellos. Sin ir más lejos, observamos cómo los venezolanos se fueron de su nación buscando un mínimo vital o porque son perseguidos por la dictadura. Muchos llegaron a Colombia, en el cual también los colombianos buscan migrar por causa de desempleo, el conflicto armado que vimos
a causa de la coca, la inestabilidad jurídica y económica y la corrupción, la maldita corrupción. Efectivamente existe autodeterminación de los pueblos cuando el pueblo tiene hambre y miedo. Su derecho a la libertad se ve coartado con las necesidades de supervivencia que le pueden ofrecer los gobiernos de turno. Llegará el momento donde muchos países van a quedar desiertos por las acciones de gobiernos de turno que hicieron lo que querían, porque nadie les decía nada, y otras naciones sobrepobladas por el deber humanitario de abrir fronteras, sin contar el dolor personal de cada migrante que se desprendió de su hogar, sus familias, sus amigos, en búsqueda del mínimo vital. Efectivamente, el primer deber de un gobierno es garantizar la autodeterminación de su pueblo, pero si ese gobierno no es capaz, por su incapacidad o porque sus intenciones son otras, los otros gobiernos deberían ayudar a garantizar ese derecho por el bien de la humanidad. Mil gracias.